porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Nos volvemos a encontrar en este Diálogos por Universo 94.9, en el cual reflexionamos e invitamos a distintas personas en torno a temas que esperamos sea de su interés. Hoy estamos abordando este tema de Termina 2023, que nos espera el 2024, una continuación de emisión que tuvimos a inicio de este 2023, y para ello vamos a tener en el transcurso de esta hora a la doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, doctora en Psicología por la Universidad de Guadalajara, profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, actualmente es su directora y bueno, tiene distintas líneas de investigación que a lo largo de esta emisión vamos a ir platicando sobre ella. Muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme y buenos días. También se encuentra el maestro José Antonio Granados González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenos días. Rodrigo, buenos días, ¿qué tal? Y Raúl Alberto Rodríguez Alvarado, doctor de Políticas Públicas, Gobierno Local y Desarrollo. Él es maestro en Ciencias en Gestión Estratégicas del Desarrollo y también da clases en la Facultad de Economía. Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, encantado de estar con ustedes. Y de inicio, Nancy, me gustaría que nos compartieras lo que implica abrir y cerrar ciclos. Estamos a punto de terminar este 2023, iniciar un 2024, siempre hay muchas expectativas. Así es, Rodrigo, y es importante desde el punto de vista de la psicología, justamente abrir y cerrar ciclos, ya sea ciclos emocionales como tal o ciclos laborales, ciclos también estudiantiles, o puede ser, como nos ha pasado ahora, el ciclo de la pandemia. Creemos ya, y en nuestra mente colectiva, ahora sí que mundial, esta idea que la pandemia ha finalizado, o al menos ha finalizado el aislamiento social el cual vivimos ahora sí que mundialmente, ¿no? Y en cerrar ese ciclo que dejamos atrás de la pandemia, pues nos lleva a replantearnos esta incorporación a los hábitos cotidianos, ¿no? Al volver a establecer relaciones sociales con nuestros seres queridos y al volver al trabajo, al volver a la diversión en la medida de lo que se puede, ¿no? Y plantearnos otra vez nuestra vida, como decíamos, a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces eso ayuda también a que la gente se posicione en nuevas metas, en nuevas expectativas, en esta idea de que, bueno, ha pasado, este año fue fundamental. ¿Por qué? Porque en este año se pudieron, digamos, visualizar los efectos de la pandemia, ¿no? De ese encierro, de ese aislamiento, de ese temor a ser contagiado que yo creo que todo mundo lo sentimos, unos más que otros, dependiendo de la población. Entonces eso da la posibilidad un poco de sentirnos mejor, ¿no? De sentirnos ya como liberados de ese miedo de contagio, de ese miedo de tocar a otra gente. Contacto físico es muy importante y las redes sociales son muy importantes para la salud mental. Redes sociales me refiero al círculo de amistades o el círculo de personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, ese cerrar, es dejar de lado esa pandemia, es como sentir esa liberación, ¿no? Y a partir de esa liberación empezar un nuevo ciclo y volver a nuestras metas que dejamos pendiente en ese momento de la pandemia. Maestro José Antonio Granados, pareciera que el tiempo es distinto, ¿no? En cuanto a estos temas internacionales, interminables algunos, años, décadas que nos mantienen ahí muy expectantes ante ciertas temáticas. Sí, Rodrigo, este año ha estado bastante pesadito, fíjate, en temas internacionales, ¿no? Tenemos una guerra que inició el año pasado y que una continuación ahorita en el caso de Rusia y Ucrania, que parece no tener
un final aparente, ¿no? Un conflicto ahí, pues de corte económico, de corte político, de corte étnico incluso, ¿no? Cultural. Tenemos el estallido en estos últimos meses del año de una nueva guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Por este ataque armado por Hamas el 7 de octubre en Israel. Tuvimos otros conflictos internacionales durante todo el año, ¿no? Y que son conflictos que son históricos, ¿eh? Y esto es parte también interesante de este año. Los conflictos internacionales han sido conflictos históricos. Rusia-Ucrania, como ya mencionaba, Israel-Palestina. Por ahí Azerbaiyán atacó a Armenia, en la región del Alto Karabaj. Entonces son conflictos que al principio del programa, antes de que empezáramos el programa, el doctor lo comentó, que quizás la pandemia de cierta manera exacerbó estos sentimientos de conflicto étnico, de dejar de entenderse con las regiones por el encierro, todo ese tipo de cosas, y que pudieran ser una consecuencia, ¿no? Suena pues bastante plausible, doctor, que fuera esa la razón, ¿no? El mundo también se vio durante todo este 2023, por ejemplo, África vivió una serie de golpes de Estado, ¿no? Allá en Níger, en Mali, en Burkina Faso, ¿no? También son países que se vivieron una escalada de violencia. Tenemos todo esto en el contexto de pues la lucha o el conflicto entre los Estados Unidos y China, ¿no? Actualmente el mundo, y este 2023 algo que es muy, muy interesante de marcarlo, este 2023 estamos viviendo una transición de un orden unipolar de las relaciones internacionales, del orden geopolítico global unipolar. Transitamos hacia otra cosa, ¿no? Que probablemente sea un orden multipolar o podría ser un orden donde la superpotencia desaparece y aparece una nueva superpotencia, ¿no? Y esta transición, la historia nos lo ha marcado, siempre ha sido una transición dolorosa y siempre ha sido una transición conflictiva y siempre ha sido una transición que nos lleva pues a través de conflictos y crisis económicas y desencuentros y demás. Entonces vivimos ese contexto actualmente. 2023 ha estado marcado por ese contexto, ¿no? Con una superpotencia que está en decadencia, que son los Estados Unidos, y el surgimiento de otra superpotencia u otras superpotencias que están empezando el mundo a dividirlo, ¿no? En varias partes. Y en ese sentido quizás lo más alarmante de este 2023 ha sido esa polarización global, ¿no? El mundo se está dividiendo en estratos, en esferas, en tribus incluso, ¿no? Empieza a permear este sentimiento tribal de decir yo en contra de aquellos. Y eso también es algo que debe de hacernos cierto ruido, ¿no? Y Raúl, abonando un poco, ¿no? Esta charla que tenían previamente y que nos puedas compartir, ¿no? De qué manera esto que parece tan alejado de nosotros llega aquí, ¿no? A este presente en el que nos encontramos en esta localidad, pero sin olvidar, obviamente, que somos personas globales, ¿no? Claro, Rodrigo. Sí, efectivamente comentaba el maestro. Y yo creo que lo podemos resumir en una frase bien sencilla, ¿no? Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Y qué pasa? Bueno, pues con la pandemia se detuvo la cadena global de suministro. ¿Y cómo nos afecta eso en Colima? Vayamos a comprar una barra de pan. Y la barra de pan más o menos alcanzó a subir entre el 20 y el 30% de que empezó la pandemia a hoy. ¿Y por qué subió de precio? Porque justamente en Ucrania y Rusia se produce el 30% de los granos y semillas o cereales del mundo, y eso escaseó los cereales, subieron de precio. ¿Y cuánto representan los cereales en la dieta humana? El 80% de lo que consumimos viene de los cereales. Y entonces si le añades el conflicto ahora de Medio Oriente, donde se producen los energéticos, tenemos ahora una escasez de energéticos y vayamos a echar gasolina y hoy es más caro que hace 2 meses. ¿Y cuánto más caro? Bueno, pues ya si uno llena el tanque ya se volvieron 100 pesitos o 200 pesitos más. Y ese es un problema real que vivimos aquí. Y luego tenemos el problema con China, donde los chinos y los americanos ya no salieron de acuerdo para producir bienes y servicios en la cadena global. Y entonces ahora ya no hay chips y vayan a comprar un carro. Y son 30% más caros en promedio. ¿Qué es 30% más caro? Que si un carro te vale a 400,000 pesos, ahora te vale 600,000 pesos el mismo carro. O más, porque se exacerbaron estos temas, porque el carrito, además de que no llega porque no hay carros,
el Estado decidió, como había un aumento de precios, aumentar la tasa de interés, que es un mecanismo natural que usan los estados por medio del Banco de México, para decir no compren tanto, porque cuando se compra mucho, suben los precios. Entonces subió la tasa de interés al 11.25 y entre bancos a 11.50, y ahora ya cuando te quieren vender el carrito que antes te valía una tasa de interés del 10%, ahora te llega del 15 o del 20%, porque cuando te fijas en el costo anual total, pues te disfrazan que te lo van a dar barato, pero ya sacando la cuenta, pues ya te sale más carito. Entonces, estamos perdiendo nuestro poder adquisitivo. Y dice uno, ¿cómo es posible que una guerra que se libra en Medio Oriente, o una que está en China, o una que está en Europa Oriental me afecta aquí? Bueno, somos una sociedad global y todos estamos enlazados, todo Occidente estamos enlazados por el dólar. Y el dólar básicamente sostiene las tres guerras. Entonces la impresión de dólares devalúa el dinero de todos los que estamos metidos en el dólar. Digo, es un tema que es fácil de entender, pero que en realidad no es tan común que se saque pues a comentarlo, ¿no? Nancy, ante este panorama, ¿no? ¿Qué nos puedes abonar desde esto, ¿no? Personas que están trabajando con su salud mental, este estrés, esta ansiedad, este agobio que venimos arrastrando, sí, desde pandemia, pero que bueno, los efectos permanecen todavía en nuestros días. Así es, la situación global de violencia, por supuesto que nos afecta. ¿Por qué? Pues porque nos llega a través de las redes sociales, a través de las noticias, y porque además vivimos aquí una violencia social muy fuerte, que justamente recién salíamos de ese aislamiento, digamos, preventivo, ¿no?, que teníamos de la pandemia, y empieza a darse el confrontamiento entre los grupos organizados. Ya estábamos en la calle y nos tocó vivirlo en la universidad, ¿no? Ya estábamos en la calle, ya andábamos, veníamos a la escuela, íbamos a trabajar un poco, ¿no? Nos movíamos ya, todavía con cierto temor de la pandemia, y le agregas que hubo ese evento y entonces otra vez a volver al hogar, ¿no? Volver a estar al menos unos 3 días, recuerdo, más o menos. Eso volvió a impactar en el estado de salud mental de las personas a nivel de Colima. Esto es así inmediato, pero traíamos también ya una historia de violencia, ¿no? Desde Felipe Calderón, con la guerra contra el narco, está documentado también por muchos estudios psicológicos que se han hecho y psiquiátricos, cómo es desde ese momento a 10 años el estrés postraumático de presenciar este tipo de eventos se ve reflejado en las personas, ¿no? En trastornos de ansiedad, en trastornos de la personalidad, en depresión, en ideación suicida, en intentos suicidas, en esta parte pues que decíamos del mal manejo de estrés hace rato, antes de entrar al aire, ¿no? Entonces en realidad traemos un historial de presencia de violencia, de testificación de violencia, que fue escalando, ¿no? Y luego, pues teníamos en primer lugar como el temor de salir a que nos tocara por ahí alguna bala perdida, ¿no? Algún levantamiento, o que alguien de mi familia sufriera eso, pero eso fue escalando al grado de que ahora, desgraciadamente, lo vemos todavía más común, ¿no? Al principio lo veíamos en la periferia. No quiero relatar esas cuestiones tan violentas, tan feas, pero era la periferia de Colima, luego poco a poco se fue acercando hasta tomar el centro de la ciudad y los alrededores que ahora estamos presenciando, de día, de noche, que antes nos decían, no en la noche, no, es en el día también, ¿no? Entonces ese temor, esa sensación de vulnerabilidad que tenemos desde que empezó esta guerra contra el narcotráfico y desde que estamos viviendo justamente esta cuestión de la pandemia, la violencia, los otros tipos de violencia veíamos también, bueno, pues se intensifica en la sensación que tenemos de vulnerabilidad hacia pues
un estado que no responde, ¿no? Por ejemplo, o hacia el sector salud. Sabemos también que ellos comentaban cómo la economía pues ha ido en declive, ¿no? El sector salud sabemos que destina de toda la salud el 2% a salud mental, por ejemplo. ¿Cómo creen que ahora, o sea, estamos viviendo la salud mental? De ese 2%, el 80% se va a la cobertura que se hace a los hospitales psiquiátricos, a todos estos tratamientos de, digamos, de tercer nivel, ¿no? Y luego, pues no hay medicamentos. Entonces, ahí también se ve reflejada pues esta falta de administración, de economía, de solvencia, ¿no? Anteriormente nos quejábamos, yo recuerdo, que decíamos, bueno, en el Seguro Social solo hay un psicólogo para todo Colima, en el ISSSTE no se diga, ¿no? No hemos avanzado mucho. Entonces también ahí, ahora que la salud mental ha ido en detrimento con todo esto que también han comentado los compañeros, por supuesto que se ha visto rebasado, ¿no? No tenemos dinero, antes no teníamos idea de que hay que ir al psicólogo, ahora no tenemos acceso a ir al psicólogo, no se diga al psiquiatra porque ahí pues también luego los medicamentos son muy caros, ¿no? Hay escasez de medicamentos, lo sabemos también. Entonces no hay una red social de apoyo que nos cobije en esta salud mental, porque justo la violencia lo que tiene es eso, ¿no? Que desarticula esas posibilidades de cohesión social, ¿no? Tenemos miedo uno del otro, desconfiamos, si no conocemos, desconfiamos del vecino, desconfiamos del compañero de clase, ¿no? Del compañero de trabajo que pues yo no lo había visto, ¿no? Entonces hay siempre esta sensación de desconfianza y eso, por supuesto, exacerba nuestra situación de vulnerabilidad. José Antonio, con este marco, ¿no? Que ya nos compartías hace algunos minutos, quien lo padece son y somos las personas, ¿no? En algún momento somos desplazados justamente por estos temas que parecieran que no son tan cercanos o que terminan. Sí, ¿no? Al final de cuentas, un conflicto armado, quien lo termina padeciendo son los seres humanos, ¿no? Quienes lo pelean son los seres humanos, quienes lo padecen son los seres humanos, ¿no? Las personas, como el doctor ya lo comentaba, pues son los quienes sienten los efectos económicos, por ejemplo, ¿no? Que ya no llega el pan, o ya no llega el dinero, o ya no alcanza para comprar las cosas. Las personas que están siendo desplazadas, por ejemplo, en sus casas, en sus territorios, en Ucrania, en Palestina, en todas estas partes. Por ejemplo, el que comentaba hace un momento del Alto Karabaj, allá en Armenia, Azerbaiyán ahora, fueron desplazadas más de 200,000 personas en 48 horas, ¿no? O sea, fue de que llegaron ahorita, tuvieron que sacar sus cosas y vámonos, ¿no? Pues eso obviamente tiene efectos negativos, ¿no? Para la salud mental, tanto de las personas allá como de los quienes estamos aquí, ¿no? Hay un fenómeno que comentaba yo con mis estudiantes de Relaciones Internacionales, y doctora, a ver si me da usted la razón. Durante la Segunda Guerra Mundial, allá en los 40, la guerra estaba allá, ¿no? Se peleó la guerra, se peleó allá. En la guerra de Vietnam, que es el primer conflicto que es televisado en vivo, pues la guerra ya estaba en la pantalla, ¿no? Ya veíamos la guerra aquí, y en las noches llegaba la gente a ver las noticias, o una vez a la semana veía las noticias y veía la noticia que la guerra ya está aquí, adentro de nuestras casas, ¿no? Y lo comentaba con mis estudiantes, la guerra ahorita ya la traemos en el celular, ¿no? O sea, ahorita ya agarramos Twitter o Instagram o Facebook y es imposible, por más que queramos curar nuestro algoritmo, es imposible no ver publicaciones sobre Israel y Palestina, Ucrania y Rusia, o África, o Asia, o China. Entonces, dentro de todo esto que está ocurriendo, pues tenemos también el factor tecnológico, ¿no? Que es una gran oportunidad el tema de estar mejor informados, de saber lo que ocurre, de entender los procesos internacionales, porque eso es bien importante, ¿no? Para la gente que nos escucha, es bien importante conocer los procesos internacionales, porque eso nos ayuda un poquito más a entender nuestra propia realidad, ¿no? Y tratar de decir, bueno, allá se están encontrando aquellas soluciones, quizás que aquí podríamos emular alguna solución que encontraron en alguna otra parte, ¿no? Entonces hay que entender que estamos todos interconectados y que este mundo globalizado, pues lo que pasa en un lugar lejano, que podríamos decir que es la Conchinchina allá en Vietnam, pues nos va a afectar aquí en México también, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que entender, y esto
creo que va de la mano, ¿no? El tema de la tecnología y el hecho de que la tengamos la guerra aquí y los conflictos aquí, pues va de la mano con esta sensación de malestar generalizado que se vive, ¿no? Nancy, ¿nos quieres compartir desde eso, no? Desde Sí. ese estrés mediático que vivimos, tecnológico, la tecnología nos acerca y estamos ahí pegados bastantes horas al día, ¿no? Ante estos detonadores que nos pueden justamente ampliar más esta ansiedad y este estrés. Así es, y retomo lo que dice, que somos seres interconectados y somos seres vulnerables, no necesitamos unos de otros. Lo que te pase a ti me va a afectar a mí, así estés allá en Irak o donde estés, ¿no? Y el hecho está en lo que acaban de mencionar, ¿no? Entonces, esta interconexión hace precisamente ahora con la tecnología que se exacerbe y que entonces sintamos ese efecto de la guerra en nuestros propios cuerpos y en nuestro, cuando digo cuerpo es nuestra mente también, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad que sentíamos además con la inmediatez que vivimos y le aunamos a eso, bueno, pues se triplifica, ¿no? Y esta idea también, y lo mencionaba en otro programa, de que ya no cabe eso de que se maten entre ellos, que es tan común decirlo, porque eso entre ellos dependemos también de ellos, y ellos dependen de nosotros. Entonces tenemos que pensar comunitariamente, globalmente, ¿no? Decir, es una guerra que nos está afectando, es un enfrentamiento que nos está afectando a todos y todas, porque el verlo, el ser testigo de violencia tiene también fuertes efectos como si la vivieras, ¿no? Y eso también está demostrado. Ya sea que la veas en el celular, en las películas. Cuando ves una película dices, bueno, esa es una película, pero estás sintiendo, ¿no? Además estás sintiendo ese terror que te están mostrando. Entonces ya no vale decir, no me importa, es otro país, no me importa, son otras personas, porque entonces también mandamos el mensaje, como dice Judith Butler, ¿no? Hay vidas que importan y vidas que no. Toda vida importa, y eso también tendríamos que empezar a reflexionarlo así como para el futuro, ¿no? El futuro que nos viene, además inmediato, porque ya está aquí, ¿no? Raúl, las violencias, las guerras mueven la economía. Claro, se reactiva la economía. Estados Unidos tiene una industria bélica tremenda que estaba guardando el sueño de los justos y ahora con los conflictos vuelve a reactivarse. Y esta reactivación, como decía el maestro, tiene un sentido profundo, ¿no? Los que somos ya del siglo pasado, nos acordamos que se cayó el muro de Berlín en 1992, se cayó en el 89 y formalmente desapareció la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era un conjunto de países liderados por la Unión Soviética, por Rusia, y que justamente es la Unión Soviética. Casi nadie sabe qué significa soviético. Soviético significa obrero. Unión de Repúblicas Obreras Socialistas, que es un antagonismo al capitalismo, porque el capitalismo está dirigido por el empresario o el capitalista. Y su lógica es de mercado, es decir, el mercado debe de dejarse libre para que se dirijan las mercancías a donde tienen que ir. Pero en el socialismo no. El socialismo parte del hecho, desde lo define Marx, que hay una yuxtaposición, o sea, dos partes encontradas. A eso le llama la dialéctica. Dos partes irreconciliablemente opuestas. Es decir, los obreros están explotados, ¿va? Bueno, ese modelo económico que parecía que había desaparecido, pues subyace en China, que tiene casi oficialmente tiene casi 1.600 millones de habitantes, extraoficialmente se cree que casi tiene 2.000, porque China tuvo la restricción de un hijo y hay muchos niños sin registrar. Bueno, ahora está resurgiendo Rusia y hay en ese modelo en América está Nicaragua, está Cuba, está Venezuela y está resurgiendo, en los países en los que hay guerra están justamente estas condiciones de bipolaridad, es decir, ahora volvemos a esa etapa bélica que reactiva la economía porque otra vez hay dos bandos que están peleando. ¿Cómo afecta eso en México? Bueno, México, que era capitalista y de libre mercado, en época de guerra no lo puede ser porque entonces
¿qué creen? Nosotros dependemos el 30% del maíz que consumimos, lo importamos. Y entonces ahora, con épocas de guerra, corremos el riesgo de que esa importación no llegue. Y México se está planteando hacer una política pública de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, que garantice que sus alimentos no van a faltar. Y el problema es que además encontramos que los alimentos hacen daño. Entonces ahora no solamente es produzcamos lo que necesitamos comer porque hay un levantamiento bélico global, sino que además lo que comemos nos está haciendo daño. Eso no es mera quimera. Colima, que es un estado pequeñito con 750,000 habitantes aproximadamente, tiene los primeros lugares en cáncer de mama, de próstata, de colon, que también abona al tema psicológico. Y decimos, ¿cómo es que tiene tantos males si no tiene la contaminación del DF, de Monterrey, de Guadalajara, de Querétaro, sin tratar de ser peyorativo a nadie, ¿no? Pero en realidad nosotros no tenemos, digamos que tanta contaminación, y parece que hay un tema en la producción de alimentos en uso de algunos agroquímicos prohibidos que se van a prohibir a partir del 2024. Así que yo creo que el 2024, para tratar de pasar de aquel lado, es un año que nos plantea grandes retos, que en México empiezan con este decreto presidencial que entra en vigor el 31 de marzo del 2024, en que ya tenemos que transitar hacia la producción nacional del maíz que necesitamos y de algunos alimentos, o no, más bien de alimentos que estén libres de agroquímicos nocivos para el ser humano y para el medio ambiente, porque el medio ambiente este año nos dio una arrastrada. Aquí en Colima no se produjo, se perdió el 80% de la caña, del maíz que además es criollo, y gracias a Dios que llovió al final, se pudo recuperar algunas siembras de riego, pero la zona indígena de nuestro estado, que está acá arriba para Zacualpan, bueno, de este lado en Zacualpan, en Comala, y también acá en Suchitlán, que son de temporal, se perdieron. Entonces yo decía, a ver cómo viene la feria, porque la feria es cuando hay feria, ¿va? Cuando la gente ya cosechó, ya vendió y ya se puede ir a hacer sus gastos de fin de año. Y bueno, afortunadamente estuvo bien. Y yo espero que una cosa compense la otra, ¿va? Que a otros les ha ido bien. Pero fue un año complicado, y esperemos que de aquí en adelante vaya para mejor. Termina 2023, ¿qué nos espera este 2024? Esta es la cuestión que estamos abordando aquí en Diálogos Universo 94.9 con la doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, el maestro José Antonio Granados González y el doctor Raúl Alberto Rodríguez Alvarado. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más de este tema. Termina 2023, ¿qué espera este 2024? En un momento regresamos. Diálogos Universo 94.9. Ya estamos de regreso, compartiendo ideas. Diálogos Universo 94.9. Diálogos Universo 94.9, estoy contigo, Rodrigo Mayoral Silva, y en esta ocasión la doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, directora de la Facultad de Psicología, maestro José Antonio Granados González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también el doctor Raúl Alberto Rodríguez Alvarado de la Facultad de Economía. Vamos a continuar conversando sobre termina 2023, qué nos espera este 2024, y me gustaría iniciar contigo, José Antonio Granados, que nos compartas, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar este 2023? ¿Hacemos pausa en diciembre? ¿Se respetan? ¿Hay tiempos, códigos en cuanto a los temas, o la historia sigue y sigue? Bien, ¿cómo cierra el 2023? Bueno, cierra con el conflicto, los dos conflictos grandes que tenemos, que van a continuar. Por lo menos la primera mitad de 2024 se esperaría que ese conflicto, los dos, continúen, ¿no? Por ahí ya hubo un cese al fuego en estos días pasados en Israel y Palestina, donde se liberaron algunos rehenes, se liberaron prisioneros palestinos. Eso puede flexibilizar un poquito y puede hacer que se abran los canales de diálogo tan necesarios en ese conflicto, ¿no? Vienen fechas importantes para la comunidad judía, algunas celebraciones en el cierre del año y así.
que a lo mejor también podrían de cierta manera ayudar a que el conflicto pueda aminorar un poco, ¿no? Sin embargo, se entiende que la situación fue tan grave y tan brutal lo que ocurrió en Israel y Palestina, que probablemente Israel continuará con los bombardeos de la Franja de Gaza durante por lo menos la primera mitad del año, ¿no? Y el de Ucrania y Rusia es un conflicto que yo pienso que continuará todavía todo el año de 2024, desafortunadamente, ¿no? Algunas cosas en las que hay que poner atención este próximo año es la dinámica que siga entre Estados Unidos y China, ¿no? Para 2024. Interesantemente y fue muy bueno que en semanas pasadas se reunieron Xi Jinping y se reunió con Joe Biden, ¿no? En el marco de la reunión de APEC en San Francisco, donde pudieron ponerse de acuerdo sobre ciertas cuestiones que son muy específicas de las relaciones de Estados Unidos y China, ¿no? Sobre todo que Estados Unidos respete esta política de una sola China, y Joe Biden de tratar de hacer énfasis en el tema de que si ataca a Taiwán, Estados Unidos no se va a quedar atrás, ¿no? Entonces, tipo de cosas como para tratar de generar los entendimientos entre ambos, ¿no? Parece ser que fue una reunión muy positiva entre ambos porque Xi Jinping en su discurso, de manera, hay que recordar que los chinos hablan simbólicamente, ¿no? Los discursos que hacen los gobernantes chinos es siempre muy simbólico. Xi Jinping termina en su discurso diciendo que el mundo es suficientemente grande para dos superpotencias, lo cual habla de una política que sea de China de coexistencia pacífica, que es lo que China persigue, ¿no? Hay un tema también muy interesante entre China y Estados Unidos y que vale la pena mencionarlo, que es un tema del lenguaje. Para Estados Unidos el tema de competencia es un tema de dividirse las ganancias y que todo el mundo, como una competencia pacífica, ¿no? En Occidente lo vemos así, una competencia para nosotros es un partido de fútbol donde jugamos y alguien gana, pero al final de cuentas todos se van juntos a tomarse algo, ¿no? O a comer lo que sea, ¿no? Para los chinos, culturalmente, el tema de competencia es un tema de yo gano, tú pierdes y se acabó, ¿no? Es un tema, entonces, para China, el lenguaje de Estados Unidos resulta negativo, no lo entienden con ese... a pesar de que Estados Unidos sí se conduce también de maneras pues, que son poco gratas también, pero los chinos no entienden este lenguaje de esa manera, ¿no? Para China, la idea es esta idea de coexistencia pacífica que tuvimos ya durante toda la Guerra Fría y demás. Entonces, ¿qué podríamos esperar para el 2024? Si los canales de comunicación entre China y Estados Unidos se abrieron y quedan abiertos en 2024, podríamos tener ciertos avances en varios temas, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, que se pudieran poner de acuerdo, pues las dos superpotencias, ponerse de acuerdo en un tema tan importante, puede ser muy positivo. Que se abran los canales militares de comunicación también puede evitar que haya un estallido de un conflicto por un error de comunicación, ¿no? Y se estableció una especie de, para evocar otra vez la Guerra Fría, una especie de teléfono rojo entre la oficina de Xi Jinping con la oficina del presidente de Estados Unidos para que haya una comunicación directa, ¿no? Entonces esos son efectos que van a ser probablemente positivos para el 2024, a pesar del marco en el que nos estamos enfrentando de conflictos y de guerras y demás, probablemente sea positivo. Otro tema que es muy interesante es aquí en América Latina, los nuevos gobiernos que están llegando, ¿no? Cómo van a funcionar incluso las elecciones aquí en México, ¿no? Cómo van a impactar estos procesos que se están viviendo, por ejemplo, la llegada de Milei en Argentina, cómo va a afectar a la dinámica geopolítica regional, por ejemplo, ¿no? Que entendiendo toda esta dinámica de izquierda en América Latina, la llegada de un gobierno de derecha tan cargado hacia la extrema derecha por ahí, cómo puede afectar la dinámica dentro de la región, entendiendo que Argentina pues, es un país importante de América Latina, con una presencia fuerte en el G20, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las elecciones en México, cómo van a afectar la dinámica geopolítica, y las elecciones quizás las más importantes del mundo el próximo año, que la elección de Estados Unidos, ¿no? Para presidente de Estados Unidos. Con un Donald Trump que se está posicionando cada vez más, que probablemente va a volver a ganar la presidencia Donald Trump, y qué podría esperarnos su victoria, o qué podría ocurrir una vez que gane, si llega a ocurrir, ¿no? Si que gane la presidencia, qué tipo de mundo vendría. Donald Trump dice que él en 24 horas terminaría la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, no sabemos, ¿no? Es un proceso que es diferente, que es difícil de predecir, pero hay algo que hay que reconocerle, que durante todo su gobierno no hubo una guerra nueva, ¿no? Y eso es algo que hay que, a pesar de que nos puede caer mal como persona, por racista y demás, pero durante su gobierno sí pacificó al mundo, y no le dieron el Nobel de la Paz nada más porque era Donald Trump, porque eso que hizo de llegar a Corea del Norte
y cruzar, dar un paso adentro de la zona desmilitarizada en Corea del Norte y reunirse con el líder de Corea del Norte, pues esos fueran pasos buenos, ¿no? Entonces, puede haber un poquito de esperanza en el 2024, a pesar de que vamos a empezar el año con esto que venimos arrastrando, ¿no? Antes de finalizar, ¿quién se lleva este 2024, no? Hablando de estas personas o personajes que pueden estar ahí. ¿Quién se lleva El año, ¿no? el Xi 2020? Jinping. 2023. Sí, 2023. 2023, ¿quién se lo lleva? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo diría Volodymyr Zelensky. A pesar de que es el presidente de Ucrania, ¿no? Pero Volodymyr Zelensky, podrían gustarnos o no su postura, ha hecho una gran labor diplomática para tratar de mantener a Ucrania en donde está. Aventarse tantos foros internacionales, reunirse con tantos presidentes, tener esa plataforma que logró adquirir, que no es casualidad, se la dieron también, la plataforma, ¿no? Pero yo diría que este 2023, quien se lo lleva más allá de Xi Jinping, más allá de sí, es Volodymyr Zelensky. Fue el año donde lo vimos en todos lados, ¿no? Había una reunión de Naciones Unidas, hablaba. Había una reunión del G20, hablaba. Había una reunión de OPEP, hablaba. Había una reunión de la OCDE, hablaba, ¿no? Salió a hablar por todos lados. Tuvo hasta una canción en Estados Unidos, una canción con un artista de country. Entonces yo diría que este 2023 fue el año que se lo lleva Volodymyr Zelensky. Raúl, ¿cómo cerramos 2023, no? Esta expectativa que se tenía a nivel de economía para México, mundial, azotado por estos grandes temas también. Sí, bueno, paradójicamente, el mal de unos es el bien de otros. Y México, como están peleados China y Estados Unidos, pues ahora ha vendido históricamente lo que no vendía. Es decir, ahora tenemos una cantidad de exportaciones exponencial. Hace 2 meses veíamos que había un crecimiento del 15% de las exportaciones, ahora rebasamos el 20% de las exportaciones. Y sucede algo bien interesante, que cuando nosotros tenemos la balanza comercial, cuando nosotros vendemos mucho, recibimos muchos dólares y esos dólares hacen que el precio se revalúe. Tenemos un superpeso que, en contra de toda predicción, según los economistas, ahorita vale 17 pesos, 17.20, 17, y uno pensaría que se iba a devaluar mucho la moneda porque a partir de noviembre y diciembre se vende el 30% de lo que se vende el total del año. ¿Qué significa esto? Que en realidad nosotros deberíamos de estar consumiendo muchos dólares y devaluando la moneda, pero no, tenemos una moneda revaluada. Y la tenemos revaluada porque estamos vendiendo muchísimo y trayendo muchos dólares. A pesar de que tenemos un dólar súper fortalecido, como no lo veíamos hace 15 o 20 años, seguimos vendiendo más. Es decir, se esperaría que al aumento de los precios disminuyan las ventas, y no ha habido disminución de ventas porque por primera vez en hace muchos años Estados Unidos nos necesita y nos necesita bien. Y esta necesidad, que siempre ha sido recíproca, porque nosotros lo necesitamos muchísimos, ahora se ha transitado hacia América Latina. El tema de Milei es un tema muy emblemático porque estaba a punto Argentina de caer hacia una administración otra vez socialista, y parece que le pusieron mucha atención porque en realidad Argentina se estaba uniendo a los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Sudamérica, y es una población de más de 3.000 millones de habitantes, o sea, más o menos el 30% de la población mundial, que se quieren desdolarizar. ¿Y por qué se quieren desdolarizar? Porque en realidad el verdadero poderío de Estados Unidos está en la dolarización. En 1944, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, llamaron a todas las economías de Estados Unidos y les dijeron: ya no hay oro, porque yo tengo el 85% del oro. Ya no hay oro en circulación, y esto era relativamente, más bien significativamente importante, porque antes de 1944 todo el comercio internacional se hacía con oro, para no intercambiar quetzales, soles, yenes, yuanes, se usaba el oro. Pero como Estados Unidos se quedó con el oro del mundo, propuso sustituirlo por el dólar. Entonces ahora todos los países, por medio del FMI, 184 países que pertenecemos al FMI, estamos dolarizados.
Entonces, todos dependemos del dólar. Nosotros, para usar un dólar, la Reserva Federal tiene una tasa de interés mayor del 5%. Y el FMI nos lo vende con una sobretasa de interés. Entonces a nosotros nos llega el dólar más o menos al 9%, y ese dólar le llega a los bancos al 11.5%, la tasa de interés interbancaria. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos literalmente pagando impuestos, ¿verdad? Nada más que no le llamamos impuestos, le llamamos tasa de interés. Y esa tasa de interés le da dinero de 184 países a Estados Unidos. Y Estados Unidos, de ahí viene su gran beneficio fiscal. ¿Qué quieren hacer estos países? Salirse de estar tributando, de estarle dando recursos a Estados Unidos. Y Milei, que cayó del lado neoliberal, económicamente simpático a Estados Unidos, no solamente propuso seguir con el sistema, sino quitar su banco central y dolarizarse. Va a renunciar a sus políticas monetarias para dolarizarse, para tener solamente de referencia el dólar. ¿Y qué quiere decir? Yo hago fuerte, porque hay una pelea entre dos, que es en el fondo China y Estados Unidos, pues no solamente voy a ayudar a Estados Unidos, sino que me voy a comprometer 100% con la dolarización de Argentina. Entonces vienen estas polarizaciones, y yo creo que en esas polarizaciones México está mirando hacia adentro y está buscando crear estas políticas de alimentación para la sociedad mexicana, que son esencialmente buenas, y que aquí en Colima ya se hizo la primera ley agroecológica de todo el país. No existe una sola ley más que la de Colima, donde ya se reconoce la necesidad de producir alimentos sanos para la población, y además se creó entre la Universidad de Colima, nuestra aula mater, el gobierno del estado y el CONACYT, el primer centro de investigación de Colima. Colima no tiene un centro de investigación de CONACYT, y se llama CEIBAS, Centro de Educación e Investigación Biocultural, Agroecológico, Ambiental y de Salud. Y entonces ya tenemos quién nos va a ayudar a vincular los problemas, por ejemplo, de salud con la alimentación, para que podamos ir corrigiendo esos errores. Entonces el 2024 para mí es un año muy esperanzador, y yo creo que también para todos los colimotes debe serlo, porque por primera vez vamos a poner manos a la obra en descubrir qué es lo que nos está haciendo daño para poderlo corregir, Rodrigo. Nancy, 2024, cada inicio de año tenemos a nivel personal, ¿no?, estos propósitos, algunos que son importantes a nivel de salud mental. ¿Qué nos podrías compartir? ¿Cómo podríamos entender, ¿no?, cada inicio de ciclos y fijarnos metas logrables, ¿no?, que al final de año no tengamos esta frustración y este cansancio? Pues precisamente hablando ya de todo este contexto, podríamos empezar por empezar a cerrar los ciclos del duelo, ¿no? Hablábamos de que tuvimos pérdidas físicas, laborales, sociales, de vidas, ¿no? Y es necesario en nuestra cultura tener ciertos rituales para cerrar con esas pérdidas, ¿no? Como dejar atrás esos momentos que siempre van a doler. La pandemia nos marcó de por vida a todas las personas, y hacer este recuento de esas pérdidas nos ayuda a ponernos las metas a futuro, ¿no? Hacer un replanteamiento de nuestra propia vida, de nuestra propia salud, que eso también nos ayudó la pandemia a focalizarnos, a mirar cómo nos alimentamos, cómo ejercitamos el cuerpo, cómo nos relacionamos. Creo que se vio esta valoración, y en este año yo noté también como ese cambio, ¿no? La gente empezó a salir a hacer ejercicio, la gente empezó a buscar una nutrición diferente, y lo podemos ver en el aumento del acceso a las escuelas de nutrición, de educación física, ¿no? Medicina, bueno, pues es tradición que haya siempre mucha demanda, pero eso se notó. Hubo como
dentro de todo, pues hay esta reflexión también acerca de cómo nos cuidamos, y esa debe de ser una meta primordial para cada año, no solo para el que viene, ¿no? Es decir, cómo me cuido yo y cómo cuido a los demás, porque quiero volver al tema de que es necesaria en la salud y en la salud mental es eminentemente social. Si estoy bien o estoy mal, siempre tiene que ver con mi entorno social, además de todo lo global, ¿no? Pero ese entorno social, bueno, pues me ayudó en este momento, me puede ayudar a ver cómo entonces ahora voy a establecer las nuevas relaciones sociales, ¿no? Relaciones que no estén basadas en la violencia. Se ha hablado mucho de estos conflictos internacionales y conflictos también locales. Entonces, empezar a replantear también cómo me voy a conectar con otras personas, ¿no? Desde la empatía, desde la posibilidad de generar un vínculo fuerte, significativo, cercano, que eso es fundamental en la salud integral. En general, ya se venía diciendo la OMS que uno de los factores protectores es el vínculo social. Entonces, una de las metas puede ser esa, ¿no? Revalorar mis vínculos sociales, ¿no? Hacia dónde me quiero dirigir, con quién me quiero dirigir. Es importante identificar también gente que nos fortalezca, que nos ayude, que nos brinde el apoyo, pero también nosotros ser recíprocos con la gente, ¿no? Es decir, si yo pido ayuda, también la gente cuando me necesite estar ahí presente. Entonces, esa es otra meta a la cual podemos apostarle en este 2024. La otra cuestión es que y lo que hablaban los compañeros me parece muy importante. Vienen temporadas electorales y una de nuestras metas debe de ser justamente la reflexión política, ¿no? Informarnos de lo que sucede a nivel local e internacional. Yo escucho en la juventud, que es con quien tengo más acceso, que la política les da flojera, ¿no? Y siempre es como, ay, hablar de política. Es un compromiso, es un ejercicio ciudadano, estar informados y tomar una buena decisión. Entonces, también que sea una meta a futuro, comprometerte con estas decisiones que tomamos, ¿no? Para no solo para mí, sino para el bien común, ¿no? Entonces, esa es otra panorama, otra meta que podemos plantearnos en este próximo año. Y también, por supuesto, las metas que de manera personal pudieras plantearte, ¿no? Que obtener un mejor trabajo, ¿no? Tener una pareja, brindar más tiempo a los hijos, ¿no? Porque pues trabajo todo el día y entonces esas cuestiones que parecen mínimas hay que plantearlas muy bien, ¿no? Para que justamente sean logrables y al final no nos frustremos porque no logramos nuestro compromiso, porque es un compromiso con nosotros, pero también es un compromiso con los seres que queremos, ¿no? Entonces, en este próximo año, la otra cuestión también es la administración. La salud mental está muy ligada a la economía. Entonces, si nos va mal económicamente, nos va mal en la salud mental. Si no la pasamos bien en el trabajo, y en el trabajo pasamos 8 horas, quienes son así como muy puntualitos, y quienes somos como yo, que luego me ando pasando de las 8 horas, pasamos la mayor parte del tiempo en el espacio laboral. Entonces también ahí tenemos que replantearnos las formas en cómo nos relacionamos, si ese trabajo es el que me está gustando, si ese trabajo es el que necesito, si de ahí voy a obtener el recurso para sostenerme, sostener a la familia. La economía es fundamental en la salud mental. Uno pensaría que es nada más, como dice la psicología de Facebook o de TikTok, ¿no? Está bien contigo mismo y se acabó. No. Hay muchos factores y uno de esos es precisamente que tú tengas las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que es la alimentación, el abrigo, ¿no? La compañía que decíamos hace rato y por supuesto la proveeduría, ¿no? Que eso es importante en un sistema capitalista como el nuestro. Entonces, esos planteamientos deben de ir también hacia esa meta y por supuesto también pensar en que
pues tenemos que tomar medidas como comunidad para justamente detener estos procesos de violencia que hemos estado viviendo a nivel comunitario, ¿no? No dejar todo a manos de Dios o del gobierno, empezar a pensar desde la proactividad de la ciudadanía y de la comunidad como tal. Raúl, abona a esto que nos acaba de compartir la doctora Nancy, ¿no? Iniciabas tú con esa frase: cuando entra por la puerta sale por la ventana, ¿no? Esta tranquilidad y estas esperanzas que siempre debemos de tener todas las personas, ¿no? Que nadie nos las quite. Sí, la verdad es que yo creo mucho que ha estado muy vinculado el tema de el aislamiento social que vivimos con la pandemia, con primero el deterioro global de la economía y claro, a nivel local, ¿verdad? O sea, aquí tenemos violencia a nivel local porque yo creo que hay una gran correlación entre ese deterioro económico local y que hubo surgimiento de grupos armados. Entonces hay que trabajar en la economía y yo creo que no hay mejor labor económica que cuidar la economía propia. Y si tú me lo permites y me lo permiten mis compañeros, ahí viene el aguinaldo y ahí viene el bonito, bueno, hay que administrarlo sabiamente. Digo, ya pasó el Buen Fin, ¿va? Pero finalmente hay que cuidar los gastos, hay que tratar de ahorrar, mi esposa dice mucho que hay que dividir en tres: una tercera parte para el ahorro, una tercera parte para los gastos y una tercera parte que se puede gastar en regalos y presentes y todo este movimiento que hay, pero tratar de tener pues ese respaldo económico para que en caso de alguna emergencia se puede echar mano de algo que se tiene ahí guardado. Entonces hay que pues tratar de no caer que en los meses sin intereses que nos dejan todos endeudados todo el año, sino tratar pues de medir nuestras acciones económicamente para que podamos empezar el año de manera exitosa, es decir, cerrarlo bien y empezarlo bien. Y otro tema importantísimo es el cambio climático, ¿no? Tratemos de, si nos están viendo los tomadores de decisiones, que por favor tomen decisiones a favor del cambio climático, porque no hay agua. Colima ya tiene estrés hídrico y eso es algo importantísimo. No es algo que va a llegar, es algo que ya está aquí. Tuvimos el peor año, el más caliente de todos, el más seco, y bueno, si no nos corregimos, nos van a corregir. Entonces, pues abonemos a que tengamos una buena economía para disminuir la violencia, y la economía está ligadísima con el medio ambiente, entonces cuidemos el medio ambiente. ¿Con qué cerrarías, José Antonio? Ya nos dabas un esbozo, ¿no?, de lo que nos espera a nivel mundial, Latinoamérica, por supuesto, México, con esto que tenemos inminentemente, ¿no?, las elecciones en nuestro país. Esto también es un tema importante de tomarlo en consideración. Sí, muy importante. Y fíjate, ¿con qué me gustaría cerrar? Que creo que es algo que es muy importante también en el contexto que estamos viviendo actualmente. Es, primero, reconocer las diferencias ideológicas. Y segundo, no dejarnos extremizar, ¿no? Estamos viviendo un periodo histórico donde están empezando a permear las ideologías extremas, ¿no? No tiene nada de malo ser de izquierda, no tiene nada de malo ser de derecha. El problema es ser extremo, ¿no? Ubicarte en un punto extremoso. ¿Por qué lo comento? El proceso que estamos viendo actualmente en el mundo, por ejemplo, lo que está pasando entre Israel y Palestina, está generando ideologías extremas, tanto de extremas que defienden a Palestina, que tienen todo el derecho de existir los palestinos, pero que son extremos al punto de llegar a la violencia, por ejemplo, al terrorismo y demás, e ideologías de derecha o de ideologías que defienden a Israel, que también se están extremizando, ¿no? Están tendiendo a lo extremo, que también están tendiendo a la violencia, están tendiendo a atacar a estos pueblos. ¿Qué es lo que está pasando y que va a empezar a pasar a partir de este año? Ya ocurrió en Europa, ya hubo una elección la semana pasada en Holanda, donde ya gana un gobierno de extrema derecha. Y en Europa hablar de extrema derecha es hablar casi de el nazismo, ¿no? El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que va a pasar es esta ola de migración que empezó a ocurrir desde la década pasada en Europa, sobre todo migrantes musulmanes, ¿no?, que empiezan a llegar y que están radicalizando, o los europeos nativos sienten que están radicalizando a Europa, y este tipo de violencia que ocurre en Israel, por ejemplo, va a generar y va a propiciar la llegada de gobiernos
extremos que vayan a combatirlo, que vayan a atacar los derechos humanos de estas personas, porque hay mucha gente que es inocente y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, pero que por ser musulmanes quizás puedan ser perseguidos en Europa porque se están propiciando estos gobiernos de extrema, ¿no? Extrema izquierda, extrema derecha. Entonces ese es el peligro al que yo creo que el peligro más grande que nos vamos a enfrentar este 2024 es precisamente esa polarización que ya tiene algunos años ocurriendo, pero que en el contexto actual se está sintiendo cada vez más, ¿no? La idea es invitar a la población a que primero informarnos, leer un poco más, no quedarnos con lo que vemos en las redes sociales, tratar de distinguir, tratar de generar cierto criterio, cierto pensamiento crítico, porque los tiempos que se avecinan de polarización, pues la única forma de combatirlos va a ser a través de mantenerse informados, ¿no? Entonces ese es el tema que es muy importante. Lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en África y lo estamos viendo en Estados Unidos, entonces es importante, ¿no? Con eso cerraría, yo creo, la idea sobre el 2024. Pues muchísimas gracias, doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, directora de la Facultad de Psicología, doctor Raúl Alberto Rodríguez Alvarado, de la Facultad de Economía, maestro José Antonio Granados González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por haber reflexionado sobre este 2023 y qué nos espera este próximo 2024. Recuerden, seguimos con ustedes a través de nuestros canales, Universo XHUDC en YouTube, en Facebook Universo 949. Agradezco a Diana Selene Peña Vélez, la producción de Diálogos Universo 949, y Marina Vázquez Guerrero, así como el equipo de Televisión Universitaria. Rodrigo Mayoral Silva con ustedes. Esperemos y nos volvamos a encontrar próximamente. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.